Claudio García Fanlo nació en Buenos Aires, Argentina. Es libretista de radio y televisión egresado del ISER. Su trayectoria literaria está ligada al horror cósmico lovecraftiano y precursor en traer los mitos de Tulú al Buenos Aires actual. Es autor de los libros El Devorador y otros cuentos de horror, Profundo Buenos Aires, La Casa Hiperbólica, El Disco de Poincaré, La Botella de Klein, Los de Al Lado, El Crononauta y Yogots, y otros cuentos de horror cósmico de la editorial Tirna Nog. Participó de las antologías Susurros, Ediciones Negras España, A la Sombra de los Primigenios, Crónicas del Doctor Peste, y en El Susurro de los Primigenios, editorial Tirna Nog. Había visto algo que se alzaba débilmente para hundirse de nuevo en el lugar desde el cual el informe horror había salido disparado hacia el cielo. Era solamente un color, aunque no era ningún color de nuestra tierra ni de los cielos. El color que cayó del cielo. H.P. Lovecraft. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 1. Mi nombre es Emilio Rimini. Soy geólogo especializado en geomática. En septiembre de 2023, el Servicio Geológico Minero Argentino me encomendó realizar un trabajo de investigación en la localidad de Barker, en el partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Mi tarea consistía en recolectar muestras para evaluar la presencia de tierras raras, nombre con el que se denomina al grupo de 17 elementos químicos que se utilizan en la fabricación de tecnologías y productos informáticos. Sin embargo, extraños hechos fortuitos desviaron mi atención hasta sumergirme en una investigación que cambiaría el curso de los acontecimientos y quizás el futuro de la humanidad. Lo que sigue a continuación es la crónica de lo sucedido en el transcurso de aquellos días, material que dejo grabado como testimonio para que cada cual saque sus propias conclusiones y sirva de advertencia de lo que vendrá. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Episodio 1. Día 1. A Barker se llega por ruta 3 hasta Las Flores. Luego se toma la ruta 30 hasta Tandil y posteriormente la 74 hasta el acceso a dicha localidad por la ruta 80. En el camino se recorren kilómetros y kilómetros de monótona llanura a diestra y siniestra, de vacío verde amarillento, la nada misma. Postes y alambrados se repiten sin solución de continuidad, al igual que vacas y esporádicos caballos. La vista se pierde en cualquier dirección. El campo es un plano extenso, una paleta de colores donde predomina el verde y el horizonte es un espejismo. De a ratos bajo la ventanilla para sentir el viento sobre el rostro. Suave y cálido, parece susurrar secretos ocultos que fluyen entre la hierba alta, hasta que un súbito silencio lo envuelve todo. Un silencio que siempre estuvo y se desliza en el tiempo lentamente hacia el olvido. La noticia de que el gobierno de la provincia había iniciado negociaciones con varias empresas internacionales se había filtrado en la prensa, y eso había levantado la alarma de los grupos ambientalistas que podía predisponer cierto rechazo a mi presencia. La sugerencia del ministerio era tratar de mantener un perfil bajo y no dar mayores detalles sobre las tareas a realizar, de modo de no alentar cualquier animosidad en la población local. Ante alguna requisición específica sobre el objeto de mi visita, debía circunscribirla a la actualización cartográfica de la zona para la Web Map Service de la institución. Teniendo en cuenta esta recomendación, y para no llamar la atención, me alojé en un pequeño hotel 2 estrellas en Villa Cacique, muy cercano de Barker. Luego de completar el breve registro de entrada, el conserje se entusiasmó con la idea de figurar en alguno de los nuevos mapas y me sugirió conocer a una persona que podría ser de interés para mi trabajo, la señorita Francis. Así le gustaba que la llamaran, me dijo, que aseguraba haber sido miembro de la filial en Argentina de la Asociación Cartográfica Internacional y que vivía en una granja en las afueras del pueblo. Se va a poner contenta de que alguien vaya a visitarla, no está pasando sus mejores momentos, aseguró sin darme más explicaciones. La habitación era pequeña, pero limpia. Tenía un ventilador de techo con una paleta rota, un viejo televisor de tubo y una red Wi-Fi bastante inestable, que solo parecía funcionar bien dentro del baño.
Sentado en el inodoro, comenzaron a entrar varios mensajes por WhatsApp. En uno de ellos, me avisaban que había una demora en el envío de las herramientas necesarias para la captura de datos, como drones con sensores remotos, teodolitos, miras, piquetes y trípodes para la medición de ángulos, distancias y elevaciones. Avisado de esto y para no quedarme encerrado en la pequeña habitación, decidí salir a dar una recorrida y conocer a la señorita Francis. No estaba de más hacer un poco de relaciones públicas con la gente local. En la recepción, el conserje me indicó cómo llegar hasta su granja en las afueras del pueblo. Como era temprano, decidí ir caminando, decisión que luego lamenté, porque el recorrido resultó ser mucho mayor de lo que había estimado. Un camino de tierra me condujo hasta la entrada a una finca desolada que parecía abandonada. La granja se erguía solitaria en medio del vasto campo. Las paredes, una vez pintadas de un blanco radiante, ahora se desmoronaban desgastadas y cubiertas de una hiedra gris que trepaba por los costados. Detrás de una cerca, una mula escuálida me observaba con una mirada magnética. Golpeé las manos para anunciarme en medio de aquella soledad escampada, hasta que una puerta desvencijada crujió como una madera podrida al abrirse. «¡Fuera de acá, vago!», gritó una voz andrógina, que provenía de una anciana que salió a recibirme de mala manera. Me acerqué con cautela y antes de recibir otro regaño más de la vieja, me adelanté a decir: «Buenas tardes, busco a la señorita Francis». La anciana entonces me miró con atención, como enfocando la vista, y enseguida ensayó una piadosa disculpa y me invitó a pasar. Resultó ser que ella era la señorita Francis. Tenía 82 años y no veía bien. Unos gruesos lentes disimulaban la opacidad del cristalino de un ojo nublado por cataratas. Me confundió con uno de los peones que había trabajado en el mantenimiento de la huerta y que hacía semanas había dejado de ir. A pesar de su edad era bastante coqueta. Vestía con estilo recatado pero elegante. Tenía el cabello de color amarillento como cera de iglesia y al andar dejaba una estela cargada de un pesado perfume. El interior de la casa era limpio y ordenado y contrastaba con el aspecto exterior. Por donde mirase, las paredes estaban repletas de ilustraciones, mapas y cartografías. Me sirvió una taza de té y le comenté que venía a realizar un relevamiento aéreo con drones para actualizar la cartografía de la zona. Se interesó mucho sobre el uso de los drones y después de hacerme algunas preguntas se dio cuenta que no conocía nada sobre mapas, pero le restó importancia. Parecía disfrutar de la compañía y la conversación. Le pregunté cómo se las arreglaba con el trabajo que requería una granja. En ese momento su rostro mostró algo de preocupación. Me contó que 1 o 2 peones solían concurrir durante la semana para ocuparse del mantenimiento de la huerta y de alimentar los pocos animales que aún deambulaban en su propiedad. Sin embargo, todo cambió después de la caída de un rayo detrás del granero. A partir de ese momento, extraños sucesos comenzaron a afectar la huerta y los animales. Al principio fueron los cultivos. Los tomates, por ejemplo, maduraron con gran rapidez, alcanzando el tamaño de un zapallo, para luego marchitarse prematuramente, generando un fétido olor y dejando la tierra seca e inservible. Lo mismo ocurrió con los rabanitos, las zanahorias, patatas y todas las legumbres. Luego fue el turno de los animales, aves de corral, cerdos y vacas, que comenzaron a dejar de alimentarse y de fallecer por inanición. Me contó que consultó sobre el tema al delegado municipal y concluyeron que el problema podría deberse a la contaminación del agua, por lo que resolvieron hacer un análisis de la napa. Para ello, debían realizar la gestión en el municipio de Benito Juárez, lo cual iba a demorar un tiempo. Los peones decidieron entonces comenzar a excavar en el sitio donde había caído el rayo. La idea era acceder a nuevas capas de agua más profundas, aprovechando que había provocado un hoyo de gran profundidad. Una cuadrilla de obras sanitarias se sumó para colaborar. Fue en medio de esas tareas que se encontraron con una extraña roca que obligó a interrumpir la excavación. La piedra tenía una forma y consistencia nunca vista, y se necesitaron varios hombres para lograr sacarla. En las noches sucesivas, desde la profundidad del pozo, parecía emerger una extraña fluorescencia de un color desconocido que impregnaba toda la tierra a su alrededor.
Según la señorita Francis, la roca irradiaba calor y brillaba débilmente durante las noches. Con el paso de los días, la cuadrilla dejó de trabajar por un reclamo salarial con el intendente, nunca se retomaron las tareas en el pozo y la roca fue trasladada al granero donde aún se encontraba guardada. Cuando los hechos extraños comenzaron a suceder en la huerta, los peones dejaron de ir. La gente de campo es muy supersticiosa, me aseguró. Como ya se estaba haciendo tarde y debía volver caminando hasta el hotel, le pedí a la señorita Francis si podía regresar al día siguiente y hacer una inspección de la roca y del pozo, a lo cual no tuvo ningún inconveniente. Solo me pidió por favor si en algún momento le podía mostrar cómo funcionaba uno de esos drones que le había mencionado. Por supuesto le dije que sí, y un brillo extraño refulgó en su ojo ciego, o eso me pareció. Nos despedimos y me fui meditando sobre la situación. Tenía la sospecha de que la granja podía estar asentada sobre una concentración inusual de tierras raras y que esa fuera la causa de la contaminación del suelo. No era una buena noticia teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo que debía realizar. Llegué al hotel cansado de caminar. Me tiré en la cama pensando cómo sería vivir en un pueblito como Villa Cacique y sin darme cuenta me dormí. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Episodio 2. Día 2. A la mañana siguiente desayuné temprano y salí para la granja en la camioneta. Tuve la sensación de haber tenido varios sueños que no pude recordar al despertar. Esta vez iba bien equipado. Llevaba conmigo un kit de martillos y cinceles, una lupa geológica, un lápiz rayador con punta de tungsteno y un analizador XRF de fluorescencia de rayos X portátil para analizar la roca in situ. Antes de salir, me aseguré de leer en el baño de la habitación los mensajes de WhatsApp. Del Sejemar me avisaban que la llegada del resto del equipo se iba a demorar unos días más, lo cual me daba tiempo para investigar los extraños sucesos en la granja de la señorita Francis. En el hall de entrada del hotel algo me alarmó. Habían dejado sobre el mostrador de la recepción volantes de una asociación ambientalista alertando sobre la posible explotación de tierras raras en la zona y de los altos niveles de contaminación residual producto de su extracción. No estaba seguro si se había filtrado la noticia de mi llegada para realizar estudios de factibilidad o si tenía alguna relación con la situación que padecía la granja de la señorita Francis. Si fuera este el caso, pensé, la acumulación de tierras raras debía ser extremadamente alta, ya que aún no se habían comenzado con ninguna tarea de extracción y procesamiento de las mismas. Al llegar a la granja, me llamó la atención que la señorita Francis me estaba esperando en la puerta. Se la notaba preocupada. Le pregunté si se sentía bien y señaló en dirección donde estaba la mula. El animal se encontraba echado sobre la tierra estéril, ya incapaz de poder mantenerse de pie. Rasgaba la tierra con las pezuñas y emitía un rebuzno agónico que anticipaba su inminente final. Le sugerí que llamara a un veterinario y le pedí que me indicara dónde se hallaba la roca y el extraño pozo fluorescente. Nos dirigimos a la parte trasera de la granja. El camino estaba cubierto de maleza y por donde se mirase se veían hierbas secas y amarillentas donde antes habían crecido cultivos. Árboles desgastados y torcidos completaban el paisaje desolador. La granja entera se estaba muriendo. El granero tenía las puertas colgando de una bisagra. Un viejo portón, hecho de madera desgastada y carcomida, se mantenía entreabierto. En su interior la paja estaba seca y deshecha, y el suelo cubierto de un polvo gris. La roca se encontraba depositada sobre un viejo yunque. La señorita Francis no tenía buen semblante. Me indicó la dirección en que se encontraba el pozo a unos pocos metros del granero. Mientras me internaba en dirección a la piedra, observando dónde pisar con cuidado, le sugerí que mejor se vaya a descansar. Cuando alcé la vista, la señorita Francis ya no estaba. Aunque no soy astrogeólogo, me di cuenta enseguida de que esa roca no parecía pertenecer a nuestro planeta. Presentaba una superficie rugosa y con depresiones características de los meteoros.
Me recordaba al meteorito Kapper, hallado en 1896 en Chubut y que había observado en el Museo de La Plata. Los meteoritos no son esponjosos o cavernosos. Sin embargo, luego de darle algunos golpes con el martillo, pude comprobar que el interior no tenía una estructura sólida, sino que era sorprendentemente blanda y hueca en su interior. Esto me desconcertó por completo, ya que no respondía a las características típicas de los meteoroides. Por otro lado, por los dichos de la señorita Francis, me había hecho la idea de que el mineral era de mayor tamaño. O yo había entendido mal, o la piedra había disminuido de volumen con el pasar de los días, lo cual resultaba extraño de creer. Sin darme cuenta ya había anochecido cuando salí del granero. Decidí dejar para el día siguiente el reconocimiento del pozo. Me llevaba un trozo pequeño de la roca para hacerla analizar en un laboratorio especializado, además de que necesitaba tener alguna otra opinión sobre la composición y posible origen del extraño mineral. Antes de irme pasé a despedirme de la señorita Francis. La casa se encontraba a oscuras y no se escuchaba ningún sonido. Supuse que se encontraría descansando. Con cautela me asomé a su cuarto para asegurarme de que se hallaba bien, pero no la encontré. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas. Sobre la mesita de luz, una dentadura postiza brillaba tenuemente sumergida en un vaso de agua. La puerta del baño estaba cerrada y no me animé a golpear para no molestar. Cuando salí de la casa, noté una silueta asomada detrás de la ventana y un reflejo fluorescente en el cristal de un color que no era de nuestra tierra y que me encandiló por un instante. Al llegar al hotel, el conserje me comentó que grupos ecologistas estaban convocando a una marcha en contra de la explotación de minerales en Barker. Me hice el desentendido del tema, aunque comenzaba a dudar si habría trascendido el verdadero motivo de mi visita. Le pregunté si eran habituales las tormentas eléctricas y las caídas de rayos en la zona. Para mi sorpresa, respondió que no recordaba ningún evento de ese tipo. Aquella noche me costó dormir. Hacía calor y el ventilador de techo no funcionaba. Soñé con la señorita Francis. Me mostraba una antigua colección de mapas estelares haciendo referencia a una estrella lejana y a regiones ignotas que no parecían ser de esta galaxia. Hablaba una lengua extraña, inentendible. Su boca era una fosa oscura y vacía. Podía ver sus encías sangrantes y sin dientes. El ojo ciego le titilaba como una lámpara descompuesta. Aturdido y en medio del pánico, me despertó la alarma del celular a las 6 a.m. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Episodio 3. Día 3. Me desperté algo abombado por la pesadilla que había tenido. Revisé los mensajes de WhatsApp en el baño y avisé al laboratorio de que iba a enviar una muestra mineral para examinar. Cuando embalé el trozo de roca me pareció que se había reducido de tamaño, o pesaba menos. Luego bajé a tomar un café rápido. Me guardé una medialuna en el bolsillo para comer en el camino a Barker y salí del hotel. Después de enviar la encomienda, me dirigí a la granja de la señorita Francis. Aún tenía que inspeccionar el pozo donde había caído el rayo. Estaba seguro de que iba a encontrar grandes concentraciones de tierras raras que justificaran la contaminación del suelo. Cuando llegué a la granja, la señorita Francis me recibió en la puerta. Se apoyaba en un bastón que apenas parecía sostenerla en pie. Ya no tenía el mismo semblante de cuando la conocí. Lucía descolorida y ausente. Solo el ojo ciego parecía tener un fulgor extraño de vitalidad. Le pregunté si se sentía bien, pero no me respondió. Le temblaba el pulso cuando la ayudé a entrar y la acompañé hasta su cuarto. La dejé recostada en la cama y la escuché balbucear algo. Tuve que acercarme mucho hasta tener mi oído casi pegado a su boca para lograr escuchar. «Quiere algo de mí», susurraba. «¿De quién está hablando?», pregunté. «Intenta decirme algo», murmuraba, mientras cerraba el único ojo con el que apenas veía y se durmió. Sin duda la pobre estaba delirando. Las tierras raras pueden bioacumularse en las plantas
y ser transferidas a través de la cadena alimentaria, lo que puede representar un riesgo para los animales y para la salud humana. Sin perder más tiempo me dirigí de inmediato a la zona del granero. Tenía mucho para investigar. Quería revisar otra vez el estado de la roca y volver al pozo donde había caído el supuesto rayo. Para mi sorpresa, luego de realizar algunas pruebas y estudios, la reacción al reactivo arsenazo 3 dio negativa a la presencia de escandio, itrio y ninguno de los otros 15 elementos del grupo de los lantánidos. El analizador portátil XRF de fluorescencia confirmó los resultados. La hipótesis de que la roca perteneciera a un depósito de piedras magmáticas quedaba descartada. No había rastros de tierras raras. Si entonces se trataba de un meteorito, quedaba establecer qué relación podría tener con el problema del suelo, plantas y animales de la zona. Antes de irme me asomé al cuarto de la señorita Francis para ver cómo estaba. Vi un bulto de sábanas revueltas sobre la cama vacía. Sobre la mesa de luz se encontraba el vaso de agua, pero en su interior no estaba la dentadura. Un trozo de la roca se desintegraba como un glóbulo efervescente. ¿Cómo había llegado eso hasta ahí? Golpeé la puerta del baño y me pareció escuchar un quejido. Como no sabía qué estaba pasando, me alarmé y decidí llamar al Centro de Atención Primaria de la Salud de Barker para solicitar asistencia médica. Me fui recién después de que llegara la ambulancia. Apenas llegué al hotel, fui al baño para revisar los mensajes de WhatsApp que se acumulaban en el celular. Pasaban los días y no conseguía tener datos en otro lugar. Estaba ansioso por tener noticias del laboratorio sobre el trozo de roca que había enviado a analizar. Escribí rápidamente un mensaje preguntando sobre los resultados y la respuesta me llegó de inmediato. El paquete llegó vacío, no hay restos de roca para analizar. Otro mensaje me sorprendió todavía más. Era de mi jefe en el Servicio Geológico Minero. La Subsecretaría de Minería suspendió provisoriamente el proyecto hasta que se calme la tensión con los grupos ambientalistas. Esto ponía fin a mi tarea oficial en Villa Cacique y Barker, pero aún tenía dudas que necesitaba aclarar sobre el supuesto meteorito. Esa última noche casi no pude dormir observando el movimiento cansino de las paletas del ventilador. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Episodio 4. Día 4. A la mañana siguiente hice el check-out en el hotel y me dirigí nuevamente a la granja. Tenía la intención de llevar personalmente el resto de la roca para hacerla analizar en el laboratorio. No debía perder tiempo, ya que evidentemente el mineral sufría un proceso de desintegración paulatino, quizá producto del contacto con el oxígeno terrestre. Al llegar, el panorama era desolador. Un silencio grave era el anuncio de un mal presagio. Una nube de polvo gris envolvía prácticamente toda la granja. Entré a la casa para ver si hallaba algo fuera de lo normal, pero todo se encontraba en orden, salvo por el polvillo que se filtraba por puertas y ventanas cubriéndolo todo. Sobre la mesa había unos gráficos que parecían representar una carta estelar o mapa de estrellas. No recordaba si ya lo había visto antes en la casa o me confundía con la pesadilla que había tenido en el hotel. No soy un experto en astronomía, pero me pareció distinguir la forma de la constelación de la Ursa Mayor y el nombre de una estrella escrito con rasgos inentendibles, Arcturus o algo así. Como eso no tenía mucho sentido para mí, me dirigí de inmediato al granero donde se encontraba la roca o lo que quedara de ella. Lamentablemente llegué demasiado tarde, ya que no había ningún vestigio de ella sobre el yunque. El suelo irradiaba un rastro de fluorescencia que se extendía como una huella perdida hasta el pozo. Un estruendo que provenía de aquella dirección me conmovió. Desde la puerta del granero miré en dirección al hoyo donde se había encontrado la roca. Un haz de luz compacto, una especie de rayo aberrante, se elevó verticalmente hacia el cielo. La granja entera tembló y brilló con el reflejo espantoso de un desconocido color. Aunque el día estaba despejado, un agujero negro se abrió en la bóveda celeste, absorbiendo como una esponja
aquella eléctrica luminosidad. Me quedé absorto, mirando hacia arriba hasta que ya no distinguía nada que no fuera lo habitual en un cielo celeste, más allá de alguna que otra nube dispersa. Por un instante me quedé inmóvil sin poder reaccionar. Ya no tenía mucho más por hacer allí. No quedaba ninguna prueba del meteorito y debía regresar a Buenos Aires para reintegrarme a mis tareas en el CGMAR. El suelo comenzaba de a poco a dejar de emitir esa extraña fluorescencia. Me invadió un sentimiento de frustración y resignación. Todo mi viaje había sido en vano. No solo no había realizado ninguna de las tareas para las que me habían enviado, sino que no quedaba ningún rastro ni evidencia de lo sucedido en la granja. Pensé en la señorita Francis y en cómo se encontraría. Antes de irme, me quedé un rato contemplando el paisaje. El sol comenzaba a caer, tiñendo el crepúsculo de matices anaranjados a medida que se acercaba a la línea del horizonte. Algunas nubes, casi translúcidas, reflejaban ramalazos de rosa y lavanda. Aquellos sí eran colores que me devolvían cierta tranquilidad. Sobre el suelo, en medio del polvo gris, parecía asomar la esperanza de un brote verde. Es la fuerza de la naturaleza, pensé. Subí a la camioneta y emprendí el viaje de regreso. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Episodio 5. Día 5. El día de mi regreso pasé a saludar a la señorita Francis y dejarle un dron de regalo. Se estaba recuperando de un cuadro de anemia desconocida en el Hospital Ramón Santa María de Tandil. Se alegró mucho de verme y le prometí que una vez recuperada le enseñaría el uso del dron. Durante el viaje traté de recapitular todo lo acontecido en mi breve estadía en Villa Cacique y Barker. Tenía pensamientos ambiguos sobre todo lo ocurrido. Por un lado, mi espíritu racional me indicaba que todo se debió a la contaminación del suelo por tierras raras que con mi equipo no pude llegar a detectar. Por otro lado, si me dejaba llevar por mi imaginación y ciertos indicios, podía llegar a sorprendentes conclusiones. Que algo había viajado dentro de esa roca, un glóbulo, desde el espacio exterior, procedente de alguna remota estrella, Arcturus tal vez, enviada por alguna raza extraterrestre, que algo había contaminado o se había alimentado de minerales, plantas y animales, que también había intentado hacer lo mismo con la señorita Francis, hasta que fue expulsado de su cuerpo, o escapó, o lo escupió. Quizá a causa de la microbiota intestinal o alguno de los 39 billones de bacterias que nos habitan y nos ayudan a prevenir infecciones de microorganismos patógenos. Pero si esto es así, habría que asumir que el cosmos guarda terribles secretos cuya naturaleza ignoramos completamente, que desde las estrellas fuerzas ocultas nos observan y estamos expuestos a peligros que desconocemos. Subestimamos la cantidad de meteoros que surcan el espacio y que se queman por completo al tomar contacto con nuestra atmósfera. Pero no sabemos cuántos de ellos logran atravesarla y cuál es su contenido o procedencia. ¿Qué hubiese pasado si aquel glóbulo que llegó oculto dentro del meteorito lograba colonizar un cuerpo humano? Mi mente no paraba de divagar. Me sentí ridículo. Sin dudas, eran demasiadas sospechas infundadas para ser tomadas en serio. Salí del Hospital Ramón Santa María y tomé la ruta 30 de regreso a Buenos Aires. A la altura de Rauch me detuve en una estación de servicio a cargar nafta y tomar un café. Cuando retomé la marcha, la ruta estaba desierta. El cielo estaba despejado y no había pronóstico de tormenta. Comenzaba a anochecer y se asomaban las primeras estrellas. Bajé la ventanilla del coche para sentir el viento sobre el rostro, pero no sentía nada. Como si el auto estuviese detenido, o como si el tiempo hubiese entrado en un letargo sostenido. A los pocos kilómetros me pareció ver un destello de luz que caía vertical sobre el horizonte. Me arrimé a la banquina y detuve el coche para observar con mayor detenimiento lo que mis ojos no podían creer. De pronto, la noche se convirtió en un espectáculo de luces y colores. No era un rayo, eran muchos, y dejaban tras de sí
destellos fluorescentes y un rastro de colores desconocidos. Desde la tierra todo parecía en calma, pero en lo alto el cielo era un lienzo vivo y en movimiento. Mi nombre es Emilio Rimini. Soy geólogo especializado en geomática. En septiembre de 2023, el Servicio Geológico Minero Argentino me encomendó realizar un trabajo de investigación en la localidad de Barker, partido de Benito Juárez. Mi tarea iba a consistir en recolectar muestras para evaluar la presencia de tierras raras. Sin embargo, algo sucedió. Hechos fortuitos desviaron mi atención y me sumergí en una investigación que cambiaría el curso de los acontecimientos y quizás el futuro de la humanidad. Mi tarea ahora es dar a conocer esta historia y evitar que me tomen por loco. Ahora sé que el cosmos guarda secretos cuya naturaleza ignoramos completamente, que desde las estrellas hay seres que nos observan y que quizás ya estén entre nosotros. Existen dos posibilidades. O estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. Arthur C. Clarke. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 2. Mi nombre es Emilio Rimini. Soy geólogo especializado en geomática. En septiembre de 2023, el Servicio Geológico Minero Argentino me encomendó realizar un trabajo de investigación en la localidad de Barker, en el partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hechos extraños desviaron mi atención hasta sumergirme en una investigación que cambiaría el curso de los acontecimientos. La sospecha de que el cosmos guarda secretos cuya naturaleza ignoramos es una realidad. No tengo dudas de que desde las estrellas hay seres que nos observan y que ya están entre nosotros. Ignoro cuáles son sus intenciones y qué peligros pudieran estar acechando al mundo. Lo que sigue a continuación es la crónica de mi investigación y la búsqueda de pruebas que puedan convencer al mundo del peligro que afronta la humanidad. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Episodio 1. Día 1. La ruta camino a Barker me trae recuerdos que no dejan de impactar en mi ánimo. La imperturbable llanura daba la falsa impresión de que todo se mantenía igual. La granja de la señorita Francis estaba en el mismo lugar, pero no era la misma. Ya no había rastros del polvo gris que había cubierto el suelo por completo. Tampoco quedaba ningún rastro de la siniestra fluorescencia. La huerta relucía con los colores de nuevos brotes, de hortalizas y legumbres, y se veían deambular algunas gallinas cloqueando de aquí para allá. El regreso no existe, pensé, mientras leía un mensaje de WhatsApp de mi jefe en el Sejemar que me confirmaba la semana de vacaciones que me había pedido. La señorita Francis me estaba esperando, como siempre, en la puerta. Afortunadamente se había recuperado bien y ya estaba nuevamente haciendo su vida normal, jugueteando con el dron que le había regalado. Me contó que durante aquellos días en que nos conocimos, había experimentado episodios de amnesia que le impedían recordar con claridad todo lo sucedido. Era como si alguien dentro de ella tomara el control y manejara su cuerpo a voluntad. Cuando regresó del hospital, se sorprendió de encontrar varios mapas estelares que no recordaba cómo o dónde los había obtenido. Tampoco recordaba sobre las anotaciones que parecían pertenecer a su propia letra, aunque con un trazo extraño y casi ilegible. Como la astronomía no era su especialidad, se contactó con un profesor miembro de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, de apellido Riemann. La información que obtuvo no parecía aportar mucho más que datos astronómicos. Cercana a la constelación de la Osa Mayor hay una estrella llamada Arcturus, una estrella gigante roja en la constelación Boyero y la estrella más brillante del hemisferio norte. El nombre Arcturus proviene del griego
y significa guardián de la Osa, haciendo referencia a su posición cercana a la constelación de la Osa Mayor. Aunque no se han encontrado planetas orbitando, ha habido algunas observaciones de variaciones en la velocidad radial de Arcturus que podrían indicar la presencia de un objeto subestelar, un exoplaneta, pero esto no había sido confirmado. Eso era todo lo que podía saberse. Por otro lado, también había estado averiguando sobre incidentes similares a los ocurridos en su granja. Buscando en Google y consultando con la IA, encontró otro suceso similar datado en junio de 1882, en las colinas al oeste de Arkham, Nueva Inglaterra, en la granja de un tal Nahum Gardner. Aunque el dato era de una zona y fecha muy lejanas, parecía tener relevancia, ya que se trataba de sucesos similares. Quedamos en que ella iba a tratar de obtener mayores detalles sobre el asunto, mientras que yo, a mi regreso, iría personalmente a la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, ubicada en el Parque Centenario, para intentar recabar alguna otra información. Durante mi regreso de Barker, a la altura de Rauch, me detuve en la misma estación de servicio a cargar nafta y tomar un café. Aquel sitio me traía recuerdos de la lluvia de rayos y destellos de luz que caían verticales sobre el horizonte. Me puse a pensar en las consecuencias de aquel fenómeno y en cómo poder enterarme de otros fenómenos de la misma naturaleza. De pronto me asaltó una idea. Podría publicar las grabaciones que había realizado en formato podcast y ver qué repercusión obtenía. Si lo que había visto en el cielo era consistente con mi experiencia en la granja de la señorita Francis, seguramente ya se habrían producido otros casos similares en alguna otra parte. Al llegar a Buenos Aires, me quedé hasta tarde editando los archivos de audio para publicarlos en mi canal de YouTube. Exhausto, me fui a dormir sin saber qué efecto podría tener en el público mi particular historia, que finalmente decidí llamar Las Tierras Raras. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 2. Día 2. A la mañana siguiente me desperté temprano y me conecté de inmediato a la computadora. Estaba ansioso por revisar la actividad en mi canal de YouTube. Para mi sorpresa, había varias respuestas y comentarios. La mayoría opinaba como si se tratase de una historia de ficción, pero hubo dos casos que me llamaron la atención, ya que me pidieron poder contactarse personalmente. Uno me envió un mail y el otro un mensaje de audio. Los dos me solicitaron mantener su nombre en el anonimato. A continuación, transcribo el audio que recibí de la señora M. Estimado señor Rimini, dudé mucho antes de decidirme a escribirle. Quiero decirle que escuché su podcast y le confieso que al principio me pareció una historia ridícula y sin fundamentos. No me gusta el terror y no sé qué es el horror cósmico, pero una amiga que sabe por lo que estoy pasando me recomendó escucharlo. Soy profesora de química, ya jubilada, y mi mente es muy racional. Sin embargo, me fue imposible no asociar su relato con los hechos que comenzaron a suceder en mi vida diaria. No a mí en realidad, sino a mi esposo. Mi marido ya no se parece a mi marido, es decir, es el mismo, pero su conducta ha cambiado. Pero tengo que ordenarme para poder ser clara y que me entienda. Todo comenzó después de que regresáramos de una excursión en el Salar de Antofalla y la Laguna Verde, ubicados en la Puna catamarqueña. Él nunca había tenido problemas estomacales, pero desde nuestro regreso comenzó a sufrir de acidez y antes de acostarse comenzó a tomar un sobrecito de algún antiácido efervescente para poder dormir sin molestias. Una noche en que desperté y no lo encontré a mi lado, observé algo extraño en el vaso de agua que tenía siempre sobre la mesita de luz. Había restos de un líquido efervescente de un color que nunca antes había visto. Me acerqué y observé cómo un cuerpo extraño, una especie de masa efervescente en descomposición, se desintegraba lentamente en el fondo. Usted lo llamó un glóbulo en su podcast. La reacción era la típica del dióxido de carbono, que al entrar en contacto con el agua genera burbujas que ascienden y rompen en la superficie del líquido. En nuestra química orgánica tradicional es la reacción típica de un ácido y un bicarbonato,
Bueno, ya le dije que era profesora de química y conozco muy bien este tipo de procesos. Pero esto era distinto. En ese momento, mi marido salió del baño y sin darme tiempo a nada, tomó el vaso y volvió a encerrarse sin decir más nada. Estuve esperando un rato hasta que salió y me dijo que se había descompuesto, pero que ya se encontraba mejor. Cuando le pregunté por el vaso y el líquido que tenía dentro, me contestó que era una nueva sal de fruta que estaba probando. En aquel momento no le di mayor importancia, apagamos la luz y nos fuimos a dormir. Pero ya nada volvería a ser lo mismo. Ahora no puedo seguir hablando. Él acaba de llegar a casa. Sale sin decirme a dónde va y nunca sé cuándo va a regresar. Aunque come normalmente, parece estar desnutrido, enfermo, y cuando se encierra en el baño parece estar hablando solo o con alguien. Discúlpeme, señor Rimini, en cuanto pueda me volveré a comunicar. No soy una persona impresionable, pero tengo miedo. La historia era interesante, ya que tenía muchas cosas en común con lo sucedido a la señorita Francis. Pero no podía descartar que solo se tratara de un caso de sugestión agravada que, aunque no es un síntoma directo de la paranoia, puede agravarla o ser parte del proceso de pensamiento de una persona con trastorno delirante. Tenía que volver a contactarme con ella y verificar bien lo sucedido. Durante el resto del día me dediqué a investigar sobre el caso que me había comentado la señorita Francis, sucedido en 1882 en las colinas al oeste de Arkham, Nueva Inglaterra, en la granja de Nahum Gardner. Al parecer, había dudas si se trataba de un caso real o de ficción, ya que esa historia remitía directamente a un cuento del escritor H.P. Lovecraft, El color que cayó del cielo. Realidad y ficción se confundían entre límites difusos a través del tiempo. Me quedé dormido leyendo, mientras retumbaba en mi mente el siguiente párrafo de aquel cuento que marcaba el mismo nivel de incertidumbre. Algo terrible llegó a las colinas y valles con aquel meteoro, y algo terrible, aunque ignoro en qué medida, sigue estando allí. Sin dudas, el misterio estaba lejos de ser resuelto. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 2. Día 3. Me desperté algo dolorido porque me había quedado dormido sentado mientras leía en la computadora. Me preparé un café mientras esperaba que llegara algún otro audio de la señora M. Las visualizaciones del podcast aumentaban de a poco, pero no había ningún comentario del tipo de lo que esperaba. Me acordé entonces del mail que había recibido ayer del señor G y me dispuse a leerlo. Señor Rimini, soy trabajador en una empresa de servicios petroleros, específicamente en la perforación de pozos. Llevo más de 30 años en esta industria. La actividad es dura y no por nada nos llaman los viejos a los que trabajamos en el campo. El tiempo deja sus huellas en el cuerpo, pero no me quejo de eso, porque amo mi trabajo. Tengo experiencia tanto en la extracción convencional, con equipos mecánicos en la cuenca del Golfo San Jorge en Comodoro Rivadavia, como en la no convencional en Vaca Muerta, utilizando técnicas avanzadas de perforación horizontal y fracturación hidráulica. Hace unos meses me asignaron como encargado de turno en una campaña de producción de litio, en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto. A lo largo de los años he pasado por numerosas contingencias producto del trabajo en zonas inhóspitas y condiciones climáticas extremas, expuestos al frío, el viento, la nieve o el calor sofocante. Pero nunca antes había tenido una experiencia como la que vivimos aislados en aquel salar a más de 4.000 metros de altura. Estábamos cumpliendo con el proyecto sin problemas, perforando a 300 metros de profundidad para obtener la salmuera de litio, que luego era bombeada y concentrada en piletones para evaporar el agua y extraer el litio. Debíamos comenzar el 8º pozo para terminar exitosamente con la campaña y regresar a la base cuando el servicio meteorológico nos advirtió de la llegada de fuerte viento sonda en la zona. Como las ráfagas pueden superar los 100 km por hora y la visibilidad es nula, se deben suspender las actividades. Eso nos dejó aislados y obligó a quedarnos más de lo previsto. Por la noche nevó y tanto el equipo como el suelo se fueron cubriendo de blanco. Pero eso no fue lo sorprendente. Usted mencionó en su podcast
que vio como caían rayos del cielo de colores desconocidos. Bueno, aquí pasó algo parecido, aunque la noche, el viento y la nevada hicieron todo muy confuso. En el equipo teníamos un integrante de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, ya que el gobierno de la provincia exige a las empresas que den trabajo a gente de la población local. Se llamaba Condorí, era enorme, medía casi 2 metros de altura y era peón boca de pozo. La cuestión es que el indio hacía días que estaba raro, y antes de aquella noche predijo que algo malo iba a pasar. Mientras nosotros solo atinábamos a mirar espantados lo que sucedía en el cielo, el indio parecía estar en trance. Si bien al día siguiente, ya más calmados, adjudicamos al temporal los extraños sucesos lumínicos de la noche, nadie pudo explicar lo que encontramos cuando intentamos retomar la operación. De todos los pozos que habíamos perforado, salía una extraña fosforescencia con un olor ácido y fétido. Cuando intentamos retomar la perforación en el último pozo, la broca del taladro se atascó al encontrar una piedra de gran tamaño que parecía un meteorito. Enseguida hubo reuniones del country manager de la operadora con los ingenieros de nuestra empresa y se decidió suspender la actividad preventivamente. Nos dieron licencia a todos sin darnos muchas explicaciones. El indio fue el último en salir. Se quedó armando montículos de rocas apiladas en forma cónica cerca de cada excavación. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, dijo que era para invocar la protección de la divinidad. Yo intuía que sabía más cosas de las que decía. Le pregunté por qué era necesario tener una protección. Dudó un rato en responderme. Luego me apartó del resto del equipo y me confesó que había visto cómo brotaba de los pozos un gas que no obedecía a las leyes de nuestro cosmos. Un gas que mimetizaba extrañas criaturas que se arrastraban entre la salina. Llegaron del más allá, dijo, donde las cosas no son como aquí. Buscan cuerpos donde poder habitar y alimentarse. En ese momento me pareció que no tenía sentido a nada de lo que decía, pero luego de escuchar su podcast tuve la necesidad de contarlo. Señor Rimini, no tengo idea si lo que dijo el indio puede ser verdad o no. Ellos reclaman estas tierras donde descansan sus ancestros, pero yo espero no volver nunca a este lugar. Quedé conmocionado con la lectura. La historia sin dudas parecía ser real y era la confirmación de que la caída de extraños meteoritos se estaba repitiendo en otras regiones. El indio hablaba del más allá, pero yo creo que se refería al espacio exterior. ¿Se trataría entonces de una invasión extraterrestre? Sin dudas tenía que ver la manera de poder verificar aquella historia in situ. Los días de licencia que me quedaban no eran suficientes para emprender este tipo de viaje. Así que debía hablar con mi jefe en el Sigemar y decidir cuáles eran los mejores pasos a seguir. Me pasé el resto del día haciendo elucubraciones de todo tipo sin poder llegar a ninguna conclusión. La noche me sorprendió sin darme cuenta, pero esta vez apagué la computadora antes de volver a quedarme dormido. Necesitaba acostarme y poder descansar bien. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 2. Día 4. Pasaban los días y no volvía a tener novedades de la señora M. Solo había recibido un breve audio donde me indicaba su dirección por si acaso llegara a necesitar de alguna ayuda, dado que no se sentía segura con su marido. Decidí entonces ir personalmente al domicilio y verificar que se encontrara bien. Vivía en Villa Crespo, sobre la calle Murillo, y como no era lejos de mi casa, fui caminando. La verdad es que no sabía con qué me iba a encontrar. Y si me recibía el marido, ¿qué iba a decirle? Mientras más me acercaba, más nervioso me ponía, tratando de inventar alguna excusa para justificar mi visita. Se trataba de un viejo PH, un departamento al fondo de un largo pasillo. Dudé antes de tocar el timbre, pero ya no había vuelta atrás. Sin embargo, no escuché que sonara. Golpeé la puerta, pero nadie respondió. Casi me doy media vuelta para irme, pero como siempre sucede en las películas de misterio, la puerta del departamento estaba abierta. Entré sigilosamente, dando los buenos días en voz alta, pero nadie me respondió. En el interior estaba todo oscuro y no funcionaba la luz.
Me alumbré con la linterna del celular, tratando de no llevarme ningún mueble por delante. No había rastros de la señora M ni de su marido. Sobre la mesa de la cocina había 2 tazas de café ya frío y un resto de tostadas a medio untar sobre un plato. ¿Qué carajo habrá pasado?, pensé. En el dormitorio la cama estaba hecha y todo se veía ordenado, pero para mi sorpresa todo estaba cubierto de una fina capa de polvo gris. La puerta del baño estaba cerrada y no se escuchaba ningún sonido. Regresé al living y al iluminar una de las paredes tuve una segunda sorpresa. Me encontré con una serie de símbolos y figuras geométricas trazados a mano. Tomé algo de distancia para observar con más nitidez aquellos dibujos y me pareció que representaban algún tipo de mapa estelar. Me quedé un rato observando y antes de irme saqué un par de fotos para poder investigar luego su significado. Cuando apagué la linterna del celular me di cuenta que la pintura tenía la fluorescencia típica que ya conocía de la granja de la señorita Francis. Cuando llegué de regreso a mi casa prendí la computadora y mientras descargaba las fotos que había tomado me puse a revisar los comentarios del podcast. No había muchas novedades, pero de pronto llegó lo inesperado, un mensaje de audio de la señora M. Con una voz metálica me pedía que olvidara todo lo que me había dicho antes, que había exagerado sobre la situación de su marido y que ahora ya estaba todo bien. Me volvió a pedir que me olvidara de todo y me sugirió, por mi bien, que abandonara cualquier investigación al respecto, que lo del podcast solo era una ridícula historia. Por mi bien, había dicho. ¿A qué se estaba refiriendo con eso? Sonaba entre una advertencia y una amenaza. Evidentemente, no era un mensaje tranquilizador. Me confirmaba que algo había poseído, ya no solo al marido, sino también a la misma señora M. Todo se encaminaba a confirmar que las sospechas sobre una invasión no eran infundadas. Apagué la computadora y me fui a descansar, pero antes de acostarme me aseguré de que la puerta estuviese bien cerrada. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 2. Día 5. En mi último día de vacaciones me desperté temprano. No había podido dormir muy bien. Me despertaba cada rato ante cualquier ruido inesperado. La semana había sido muy intensa. La idea del podcast había dado resultado. Los casos de la señora M y el señor G, aunque distintos, eran la confirmación de que algo extraño estaba pasando, y todo tenía relación con la llegada de algo que provenía del espacio exterior. Aunque no tenía ninguna prueba contundente, la idea de una invasión cobraba fuerza. Desde el espacio exterior estaban llegando meteoros que albergaban seres u organismos que buscaban camuflarse entre nosotros y parasitar las formas existentes en el planeta. Antes que nada, llamé a mi jefe en el Segemar y le pedí si me podía asignar al Programa General para la Exploración de Salmueras del Salar del Hombre Muerto. Este programa busca transformar el recurso natural en productos de litio y potasio para el mercado global. «Estás raro, Emilio», me dijo, pero por suerte accedió. No había muchos que se ofrecieran voluntariamente a viajar a esa zona inhóspita. Si bien teníamos una buena relación, no me atreví a mencionarle nada de lo que estaba investigando. Necesitaba tomar contacto con la gente de la empresa de servicios petroleros que había suspendido las operaciones y en especial con la comunidad indígena diaguita a la que pertenecía el indio Condorí. Durante el día también tenía pendiente visitar la Asociación Amigos de la Astronomía y hablar con la señorita Francis para contarle sobre estas nuevas revelaciones y ver si ella había averiguado algo más también. Salí rumbo al Parque Centenario a tratar de encontrar al profesor Riemann y ver si podía obtener alguna información relevante para la investigación. Evidentemente el cosmos encerraba misterios, pero yo aún no podía terminar de relacionar algo específico con todo lo sucedido. Cuando llegué, el profesor Riemann estaba terminando los preparativos para una de las visitas guiadas nocturnas que se realizaban semanalmente y que consistían en conocer la cúpula semiesférica, una breve historia y descripción de los telescopios y sistema de relojería y una demostración práctica con un planetario de los movimientos del sistema Sol-Tierra-Luna. Cuando le comenté que venía de parte de la señorita Francis,
Me manifestó que estaba al tanto de nuestras inquietudes y que, si bien no podía aportar mucho, podía arriesgar una teoría para justificar que una forma de vida estaba llegando a nuestro planeta. La hipótesis era la siguiente. Algunas observaciones de variaciones en la velocidad radial de Arcturus podrían indicar la presencia de un exoplaneta. Y dado que la estrella Arcturus es una gigante roja, era posible que, si existiese algún planeta en su órbita, haya sido consumido o se encontrara en proceso de desintegración, y sus restos estuviesen viajando a través del espacio en forma de meteoritos, llevando como pasajeros formas de vida del planeta que escapaban a su extinción natural. Si llegaban a la Tierra de manera fortuita o intencionada, era imposible saberlo. La teoría, aunque algo forzada y basada en supuestos, era un intento de explicación racional. Di las gracias al profesor y me fui pensando en que cualquier forma de vida tiene en su ADN el gen de la supervivencia, de asegurar la continuidad de la especie. Son leyes de la naturaleza que valen en todo el universo. Cuando llegué a mi casa ya estaba anocheciendo. Debía comenzar a preparar el equipaje para viajar en cuanto mi jefe me confirmara el día y hora del vuelo a Catamarca. En ese momento dudé si tenía algún sentido seguir con todo esto. Pensé en llamarlo y cancelar todo. Abrí la puerta del departamento y enseguida noté algo raro. Había un polvillo gris en el suelo y la huella de un surco que se dirigía en dirección a mi habitación. Apagué la luz y noté una fosforescencia de colores que no eran de esta tierra sobre algunos de los muebles y objetos, como libros y fotografías que tenía sobre los estantes. Alguien o algo había ingresado en mi ausencia y había dejado los rastros característicos de los glóbulos que viajaban en los meteoritos. Tuve una extraña sensación y comencé a desvanecerme lentamente sin motivo aparente. Veía todo nublado y una sombra gigantesca que se abalanzaba sobre mí hasta que perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba recostado en la cama. No sé cómo había llegado hasta ahí. ¿Qué fue lo que pasó realmente? No lo sé. Ya no había rastros del polvillo gris ni de la fosforescencia. Dudaba si aquello había sido un sueño o producto de mi imaginación. Aunque estaba un poco atontado, me levanté y me topé con un montículo de rocas apiladas en forma cónica al pie de la cama. Recordé que eso era lo que había armado el indio como forma de protección cerca de los pozos en el salar del hombre muerto. ¿Se trataba del mismo Condorí que estaba intentando protegerme? Pero, ¿cómo había dado conmigo? ¿A través del podcast? Todo daba vueltas en mi cabeza. En ese momento recibí una llamada de mi jefe en el Sejemar. Me preguntaba si aún estaba convencido de realizar el viaje. ¿Estás seguro, Emilio?, preguntó. Hice un silencio. Emilio, ¿estás ahí?, volvió a preguntar. Tranquilo, jefe, todo confirmado, respondí con seguridad. Le mandé un mensaje a la señorita Francis avisando de mi viaje al salar del hombre muerto y que pronto le estaría enviando más detalles. Tenía mucho para contarle. Mientras hacía la valija, vino a mi mente la imagen de aquella sombra que se me abalanzó antes de desvanecer y no pude evitar asociarla con el indio Condorí. Antes de cerrar la valija, guardé una de aquellas piedras del montículo que me había protegido. Sin dudas era un amuleto que iba a necesitar. En siglos muy lejanos, otros seres habían gobernado la Tierra. Habían muerto muchísimo antes de la aparición del hombre, pero había artes que podrían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad. Estos seres, indudablemente, procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. La llamada de Tulu. H.P. Lovecraft. Las Tierras Raras. Un podcast de horror cósmico. Temporada 3. Mi nombre es Emilio Rimini. Soy geólogo especializado en geomática. En septiembre de 2023, el Servicio Geológico Minero Argentino me encomendó realizar un trabajo de investigación en la localidad de Barker, en el partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, extraños hechos fortuitos desviaron mi atención
hasta sumergirme en una investigación que cambiaría el curso de los acontecimientos y quizás el futuro de la humanidad. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Día 1. El paisaje bien podría pertenecer a otro planeta. La vista del salar y las lagunas color turquesa contrastaban con la luz intensa del amanecer. Una mezcla de colores rosados, anaranjados y dorados se reflejaban en la superficie blanca del salar. No había pasado una buena noche. Me desperté con la mente llena de preguntas. Mi viaje a Catamarca no estaba dando el resultado que había esperado. Llevaba 2 semanas trabajando en el campamento de la empresa china Omega Lithium en la zona de Incahuasi, pero aún no había podido contactar al country manager que había suspendido las operaciones en el Salar del Hombre Muerto. Cuando pedí información sobre el personal del equipo de perforación que había suspendido sus operaciones, según el relato del señor G, me indicaron que todos habían sido transferidos a distintos proyectos. Consulté en particular por el Indio Condorí, pero no figuraba en la nómina oficial de la empresa. Pregunté si podían proporcionarme algún dato para poder contactarlo, pero no registraban ningún tipo de información de los integrantes de la comunidad indígena local. Para la empresa, el Indio Condorí no había existido. Claramente me estaban ocultando información. Estuve atrapado en innumerables reuniones con la empresa y organismos gubernamentales de la provincia, la mayoría en Antofagasta de la Sierra. Evaluábamos los informes sobre el impacto ambiental de las operaciones. Había demasiada presión de los grupos económicos y también mucha resistencia y tensión con los grupos ecologistas y las comunidades indígenas de la zona. El jefe de la tribu de la comunidad nativa Atacameños del Altiplano en Argentina había presentado, en representación de su comunidad, una acción de amparo ambiental contra el Estado y la provincia ante el Tribunal de Justicia de Catamarca. Por ese motivo, se me complicaba mucho poder contactar a algún miembro de la comunidad de atacameños del Altiplano para dar con el paradero del Indio Condorí. Además, tenía pendiente visitar la zona del Salar de Antofalla y la Laguna Verde, donde habían estado la señora M con su marido y donde de alguna manera habían tenido contacto con un glóbulo extraterrestre. ¿Qué sentido tenía seguir complicándome la vida en una investigación que no sabía dónde me iba a conducir? Había perdido contacto con la señorita Francis y tampoco había tenido tiempo de ver cómo seguía la actividad del podcast en Spotify y en mi canal de YouTube. Estaba con ganas de mandar toda la mierda y volver a pedir el traslado, cuando recibí unos mensajes de mi jefe en el CGMAR. Por un lado me puteaba, porque no le había contado nada sobre el podcast. Al parecer, ya se había corrido la bola en el CGMAR y era el tema de conversación entre mis compañeros. Por otro lado, me avisaba que estaba viajando a Catamarca y nos íbamos a ver pronto, para que le contara más detalles sobre la historia del podcast. La verdad es que no había tenido en cuenta que al tomar estado público llegara al círculo de conocidos en mi trabajo. Ya vería cómo lo podía ir manejando sin que me trajera problemas laborales. Como tenía la mañana libre, aproveché para entrar y revisar la actividad y estadísticas de visitas en Spotify y el canal de YouTube, y quedé sorprendido. Tenía miles de visualizaciones y cientos de comentarios. No había previsto semejante repercusión. Me resultaba imposible poder leer y hacer un seguimiento para distinguir los casos que pudieran interesarme de los inventados o imaginarios. Señor Rimini, mi perro está raro. Señor Rimini, tengo un meteorito en el patio de mi casa. Señor Rimini, fui abducido por una nave extraterrestre. Señor Rimini, desde que escuché su podcast tengo problemas estomacales. Señor Rimini, ¿para cuándo la serie en Netflix? Y así seguían y seguían. Incluso me invitaban a participar de un programa de streaming llamado Noche sin Filtro en 247 Radio Play para difundir el tema. Apagué la computadora. No tenía sentido esperar mejores resultados por este medio. Tenía que concentrarme solo en las pistas y pruebas que podía verificar con evidencias concretas. En un mensaje de WhatsApp me enviaban el resultado de una muestra de un resto del polvo gris que había encontrado en mi departamento y enviado a analizar antes de viajar a Catamarca.
se detectaba la presencia de iridio, un metal en transición que se encuentra en meteoritos en abundancia mucho mayor que en la corteza terrestre. El dato encajaba con la teoría de la desintegración de un exoplaneta, pero ¿cómo justificar la presencia de iridio en mi departamento? Quería salir para despejarme un poco y decidí aprovechar la tarde para hacer una excursión al Salar de Antofalla y Laguna Verde, el mismo lugar donde había viajado la señora M con su marido. Pedí prestado una camioneta 4x4 de la compañía. Desde Incahuasi tenía algo así como 80 kilómetros por la ruta provincial 43, una ruta que se vuelve arenosa en algunos tramos. A través de una agencia de turismo me aseguré de que me esperara un guía de la comunidad de Antofalla. Durante el camino se podía apreciar la presencia de vicuñas y suris en las quebradas circundantes. Al llegar, el guía ya me estaba esperando. Se llamaba Custodio Ramos y vivía en un pueblo de un puñado de casas de adobe y 40 habitantes, ubicado a 3.900 metros de altura. Al principio me trató con bastante recelo al ver el logo de la empresa china en la camioneta, una gota de agua con la letra Omega en su interior. Recién cambió su actitud cuando le expliqué que trabajaba en el CEGEMAR y que mi trabajo consistía en verificar los controles del impacto ambiental. Cuando tomé un poco de confianza, le mencioné la experiencia que había tenido el equipo de perforación en el Salar del Hombre Muerto y la presencia del indio condorí. Se sorprendió cuando le mencioné que el indio era parte del equipo de perforación. Debía estar confundido o tratarse de otra persona, me dijo con seguridad. Ramos me contó que Condorí era un personaje mítico, una leyenda, un cacique que algunos aseguraban se trataba del hombre muerto sepultado en el salar y descubierto en 1920 por el geólogo Luciano Catalano, consagrando a partir de ese momento al salar como un sitio sagrado. Era una figura venerada por los atacameños para invocar la protección de la divinidad, el culto a la Pachamama. Su espiritualidad estaba intrínsecamente ligada a los ciclos de la naturaleza, celebrando las fuerzas que sustentan la vida y la producción. Se sumaba entonces un nuevo enigma, más allá de lo que pudiera estar viajando desde el cosmos en los meteoritos. Si existía o no ese tal Condorí, iba a ser otro misterio, al igual que el montículo de piedras en forma cónica que había encontrado en mi habitación y me había servido de protección. Por otro lado, lo poco que pude averiguar sobre la actividad de la señora M y su marido no me aportó mucho para la investigación. El conserje de la hostería, donde se habían alojado, solo mencionó que dejaron la habitación un día antes de lo previsto. Al parecer, el marido no se sentía bien y habían decidido regresar de manera abrupta. Me despedí de Custodio Ramos y emprendí el regreso al campamento en Incahuasi. Miré el celular y tenía un mensaje de mi jefe que me avisaba de su llegada al día siguiente. Al llegar al campamento, comí un poco de quesillo con miel de caña antes de acostarme. No pude resistir la tentación de volver a revisar los comentarios en el podcast. Me causó gracia uno que decía: «Señor Rimini, ¿para cuándo la temporada 3? Cerré la laptop y me dormí». Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 3. Día 2. Me levanté temprano pensando en la charla que iba a tener con mi jefe. Cuando nos encontramos en el desayunador y mientras tomábamos un café, lo fui poniendo al día sobre la actividad del litio y las negociaciones entre las empresas, la comunidad indígena y el gobierno de Catamarca. Mi jefe me escuchaba sin prestarme mucha atención, hasta que me interrumpió para preguntarme: ¿me vas a contar lo del podcast? Comencé entonces a relatarle la historia de la caída del meteorito en la granja de la señorita Francis. En realidad lo que quería saber es si se trataba de una historia real o de ficción. Cuando terminé con mi relato, me dijo con cara de preocupación: «Entonces es todo verdad. ¿Cómo no dijiste nada?» La verdad es que no tenía manera de probarlo. No había quedado ningún rastro del meteorito ni de los efectos en la granja, tampoco del glóbulo que había afectado a la señorita Francis. Si decía algo me iban a tratar por loco. Creo que me entendió. «Escúchame», agregó, ¿hiciste revisar las cámaras del edificio o de la cuadra de tu casa? Me le quedé mirando. La verdad que en medio de tantas especulaciones no se me había ocurrido algo tan obvio. «Si alguien se metió en tu casa, yo no estaría tan tranquilo», me dijo.
mientras terminaba una taza de café a las apuradas. Antes de irse agregó: tengo una reunión con el gobernador ahora, después la seguimos. Ah, otra cosa, ¿no se te ocurrió consultar a la inteligencia artificial? Se fue y me dejó pensando. En 5 minutos me había tirado 2 ideas que no se me habían ocurrido. La charla con mi jefe había sido más productiva de lo que imaginaba. Enseguida le mandé un mensaje al encargado del edificio para que revisara las cámaras a ver si encontraba algo raro. Y abrí el chat GPT. Le hice la siguiente pregunta: si era posible que llegara vida extraterrestre en un meteorito, y enseguida vino la respuesta. Quedé sorprendido. Sí, existe una teoría llamada panspermia, que sugiere que la vida extraterrestre, o al menos sus precursores, podrían haber llegado a la Tierra a través de meteoritos y otros objetos espaciales, y se han encontrado compuestos orgánicos y ladrillos de la vida, como los del ADN y ARN, en meteoritos, lo que apoya esta hipótesis. En 2011, un científico de la NASA afirmó haber encontrado evidencia de bacterias extraterrestres fosilizadas en meteoritos, basándose en la forma y tamaño de filamentos que se asemejan a algas terrestres, aunque este hallazgo generó debate. Más recientemente, la investigación de meteoritos traídos de asteroides ha sugerido que los microorganismos terrestres pueden colonizar materiales extraterrestres, lo que indica una transferencia de vida. Esto abre la posibilidad de que la vida en nuestro planeta pudiera tener un origen extraterrestre, o al menos haber sido sembrada desde el espacio, lo que se conoce como litopanspermia. Definitivamente, esto daba credibilidad a las presunciones que venía investigando. El problema es que no tenía ninguna prueba ni evidencia de que este suceso estuviese ocurriendo y que pudiera tener consecuencias directas sobre la raza humana. El peor escenario es que estuviese gestando una invasión silenciosa de una especie extraplanetaria en peligro de extinción, cuya finalidad sea la de colonizar cual parásitos a los seres vivos de nuestro planeta. Si bien la experiencia de la señorita Francis abría la posibilidad de que el cuerpo humano tuviera defensas para expulsar un organismo extraño, el relato de la señora M con su marido era distinto. Además, la lluvia de meteoritos que había visto desde la Ruta 3 regresando de Barker y el relato del señor G en el equipo de perforación indicaban que la llegada de los extraños glóbulos era continua y persistente. Había que encontrar la manera de detectar alguna señal que pudiese delatar un cuerpo colonizado, más allá de los cambios en el comportamiento diario y habitual. Además, si algo o alguien relacionado con esta panspermia había entrado en mi departamento, significaba que existía una inteligencia detrás que me consideraba una amenaza para poder concretar sus planes. En medio de estas lucubraciones, me llegaron por WhatsApp las imágenes del hall de entrada del edificio en la fecha que le había indicado el encargado, donde se veía gente entrando y saliendo, la mayoría vecinos, alguna que otra persona de visita o gente que bajaba a recibir algún pedido. Nada fuera de lo normal, a excepción que durante un par de horas las cámaras estuvieron apagadas sin motivo aparente. Me comentó además que recordaba haber visto una camioneta estacionada en la cuadra durante varios días que le llamó la atención por el logo que tenía en las puertas. Era una gota de agua turquesa con una especie de O grande adentro. Si no estaba equivocado, ese era el logo de Omega Lithium. ¿Qué carajo hacía una camioneta de la empresa china dando vueltas por Villa Crespo? Justo en ese momento me llegó un audio de mi jefe. Emilio, agarrá tus cosas y andate al aeropuerto. Te volvés a Buenos Aires. Te mandé por mail el pasaje. Si alguien te pregunta, no comentes ni des ninguna explicación. Avísame cuando llegues. Tranquilo, mañana te explico bien. Tranquilo, me quedé helado con la noticia. ¿Qué asunto de trabajo en Buenos Aires podía ser tan importante para que me tenga que volver tan urgente? ¿O no tenía nada que ver con el trabajo? Viniendo de mi jefe no me iba a poner a pedirle explicaciones en ese momento. Metí todo en la valija y me fui para el aeropuerto. El viaje a Catamarca no había resultado como había previsto, pero ahora se abrían sospechas que involucraban de alguna manera a Omega Lithium. En el avión me puse a leer nuevamente el cuento de Lovecraft, El color que cayó del cielo. Además de las similitudes con lo sucedido en la granja de la señorita Francis,
Había algo oscuro en ese relato que no me dejaba tranquilo. Debí leer hasta quedarme dormido. Me despertó la voz de la azafata pidiendo ajustar los cinturones. Ya estábamos por aterrizar. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 3. Día 3. Al llegar al departamento, tenía que esperar el llamado de mi jefe para que me explicara sobre el motivo del regreso. Decidí aprovechar el tiempo para ver si encontraba algo que relacionara a Omega Lithium con la investigación espacial o la caída de meteoritos. Se me ocurrió volver a preguntar al ChatGPT y le consulté sobre dónde se desarrollaban investigaciones relacionadas con exoplanetas. Me respondió enseguida. Los principales telescopios espaciales que buscan exoplanetas son el telescopio espacial James Webb, el telescopio espacial Hubble y el satélite TESS de la NASA. El WESS y el Hubble son telescopios de gran capacidad que observan en diversas longitudes de onda, mientras que TESS se dedica específicamente a la búsqueda y caracterización de exoplanetas mediante el método de tránsito. Volví a preguntarle si existía algún proyecto específico que involucrara a China y respondió lo siguiente. Sí, el proyecto Misión Xuntian, literalmente Crucero de los Cielos. Es un avanzado telescopio espacial desarrollado por la Administración Nacional del Espacio de China. Una de sus prioridades es buscar planetas rocosos en la zona habitable de sus estrellas. Le pregunté entonces si había encontrado algún exoplaneta cercano a la estrella Arcturus. Sí, en la constelación de Virgo, donde Gliese, una estrella enana roja a 34 años luz de la Tierra, tiene detectados 2 exoplanetas, uno de ellos Gliese 486c. Dado que el proyecto era desarrollado por la Administración Nacional del Espacio de China, le consulté si existía alguna participación privada. La inteligencia artificial me respondió que podían existir inversiones de la industria espacial privada del país, pero que no tenía acceso a qué empresas participaban. Con esto ya quedaba establecida la conexión china. Solo me faltaba verificar si existía algún nexo con Omega Lithium. ¿Estarían al tanto de la invasión de un tipo de vida extraterrestre a nuestro planeta? Aunque me sentía un poco ridículo pensando en una teoría conspirativa, no sería la primera vez que una investigación científica pusiera en riesgo a la humanidad. Ya habíamos tenido lamentables experiencias con la manipulación de virus que habían generado pandemias fuera de control. Lo que sí estaba claro es que, como mínimo, querían ocultar cualquier tipo de pruebas o información que pudiera revelar o hacer pública la situación. Y la repercusión que había tenido la difusión de las tierras raras seguramente no habría caído bien en ese sentido. Como seguía sin tener novedades de mi jefe, llamé al CEGEMAR para ver si de casualidad sabían de algún proyecto por el cual me pudieran haber convocado. Pero no tenían ninguna información sobre eso ni tampoco de mi jefe. No me quedaba otra que esperar alguna novedad. Mientras tanto, aproveché para llamar a la señorita Francis y ponerla al tanto de mi viaje y evaluar la relación que pudiera existir entre la empresa china Omega Lithium y el proyecto Xuntian. La hipótesis que nos planteábamos era la siguiente, que habían confirmado la desintegración del exoplaneta Gliese 486c y la llegada de una forma de vida dentro de los asteroides. Pero, ¿estarían conscientes del impacto que tenía la llegada de parásitos extraterrestres en la naturaleza y el ser humano? La señorita Francis me escuchaba, pero en realidad se mostraba más preocupada por otra cosa, y tenía que ver con la naturaleza de aquello que viajaba desde el cosmos. Sus temores remitían otra vez a los hechos sucedidos en 1882 en Nueva Inglaterra, en la granja de Nahum Gardner, cuando ese extraño color que cayó del cielo no solo había afectado a la flora y fauna, sino que también había provocado la locura y la desintegración física y mental de la familia Gardner. Según ella, no se trataba de la llegada de una simple forma de vida extraterrestre. Era algo mucho más perverso, una fuerza oscura y maligna. Me sugirió que leyera más sobre los mitos de Tulú, una cosmología de seres ancestrales y poderosos conocidos como los antiguos o primigenios.
Me recomendó que leyera el libro La casa hiperbólica, de un autor de culto del círculo Lovecraft. Tuve que interrumpir mi conversación con la señorita Francis porque tenía una llamada perdida de mi jefe. Enseguida me llegaron varios mensajes que intentaban aclarar el tema de mi traslado. Emilio, tuve que sacarte de ahí porque el ambiente estaba muy heavy. El gobernador estaba como loco diciendo que estabas agitando a las comunidades indígenas. Y del lado de Omega Lithium se quejaron de que estuviste pidiendo datos de los empleados de la compañía. Estos tipos son muy pesados, Emilio. Acá hay muchos intereses en juego. Tomate unos días para quedarte en tu casa y aflojá un poco con eso del podcast. Me quedé pensando un rato. Estaba entre la espada y la pared. Por un lado estaba toda la intriga política, más los intereses de grupos económicos detrás de una riesgosa investigación científica, buscando vaya a saber qué beneficios y sin medir sus consecuencias. Por otro lado, las especulaciones de la señorita Francis sobre la naturaleza diabólica de aquello que viajaba oculto en los meteoritos, transformándolo en un horror indescriptible. Me pasé el resto del día leyendo relatos sobre los mitos de Tulú. Antes de irme a dormir, saqué de la valija la piedra que me había llevado como amuleto y la volví a colocar sobre el montículo que había encontrado en mi habitación. Si la leyenda del cacique Condorí era cierto o no, iba a ser un misterio, pero para mi tranquilidad prefería seguir creyendo. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 3. Día 4. Temprano por la mañana le envié un mensaje a mi jefe. Le avisaba que había pedido una licencia médica en el Sejemar para quedarme tranquilo unos días en casa. Me respondió con el emoji del dedo pulgar hacia arriba. Me resultó extraño, porque nunca usaba emojis. Le pregunté al encargado del edificio si había vuelto a ver alguna camioneta con el logo de Omega Lithium, pero no recordaba nada. Puse algunas cosas en un bolso, me subí a la camioneta y me fui rumbo a Barker y Villa Cacique otra vez. No me iba a quedar solo esperando en el departamento. Solo confiaba en la señorita Francis. Durante el viaje me la pasé mirando por el espejo retrovisor, pensando si alguien me estaba siguiendo. Estaba sugestionado. En Rauch paré para ir al baño y tomar un café. Sentado en el inodoro, escuché que alguien entraba al baño. Sentía los pasos ir y venir, inspeccionando cada cubículo. Cuando llegó a donde yo estaba, se detuvo. Podía ver sus pies por el espacio debajo de la puerta. Me quedé inmóvil y en silencio sin decir nada. En ese momento sonó un teléfono celular. La persona del otro lado de la puerta contestó, pero no entendí nada de lo que decía. Discutía y hablaba en alguna lengua oriental. Acto seguido se marchó. Me quedé encerrado esperando un rato largo hasta asegurarme de que no hubiese nadie. A esa altura veía chinos por todos lados. Estaba paranoico, tenía que tranquilizarme. Me subí a la camioneta y seguí viaje. Cuando llegué a la granja, la señorita Francis me estaba esperando en la puerta, como siempre. Había preparado una habitación para que no tuviera que registrarme en un hotel. Lo primero que hice fue ponerla al tanto de mi situación actual, por si acaso alguien llegaba preguntando por mí o advertía la presencia de algún vehículo identificado con el logo de Omega Lithium. Mientras acomodaba mis cosas en el cuarto, recibí un raro mensaje de mi jefe, todo entrecortado y mal escrito. Me avisaba que me habían enviado médico a domicilio y me preguntaba dónde estaba. Me resultó extraño. O estaba bajo presión por la gente de Omega Lithium, o ya había sido captado por un glóbulo. Además, nunca antes me habían enviado médico a domicilio del Sejemar. No le contesté. A esa altura ya no confiaba en nadie. Prefería mantener oculto mi paradero. Mientras almorzábamos, analizábamos la situación con la señorita Francis. La complicidad de las empresas privadas en el ocultamiento de información no era una novedad. Recordé que en 1978 los geofísicos Penfield y Camargo trabajaban para la compañía petrolera estatal mexicana Pemex, como parte de una prospección magnética aérea del Golfo de México, al norte de la península de Yucatán. Pemex había perforado pozos de exploración en la región desde 1958 y en una perforación había penetrado hasta lo que fue descrito como una gruesa capa de andesita a una profundidad de unos 1.300 metros. Según dicen,
encontraron evidencias de la caída del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios, incluyendo la formación del cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, México, la presencia de iridio en una fina capa de roca que data de hace 66 millones de años, y la evidencia de escombros de rocas fundidas y cuarzo fracturado asociado con el impacto en el límite Cretácico-Terciario. Sin embargo, la política corporativa de Pemex de aquella época les prohibió hacer públicas sus conclusiones. Como sea, el impacto del asteroide provocó la extinción de los dinosaurios y creó las oportunidades para la diversificación de los mamíferos, que hasta entonces vivían ocultos en nichos ecológicos. ¿Podría ser que en ese mismo proceso organismos extraterrestres que hayan viajado en el asteroide se mezclaran con las criaturas terrestres, participando de la evolución de las especies hasta llegar al Homo sapiens? En ese caso, nosotros, la raza humana, seríamos descendientes de extraterrestres. No sabemos a qué conclusiones habrían llegado ellos, pero nuestra conclusión era espeluznante. Quizá todo esto se venía produciendo desde antes de la existencia de la raza humana. Recordamos que en el relato de Lovecraft, La llamada de Tulú, se sugiere que esta criatura llegó con sus seguidores extraterrestres desde las estrellas millones de años antes de la aparición del hombre. Su regreso depende de cuando los astros volvieron a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad, y a eso debían referirse los mapas estelares que encontrábamos en la granja de la señorita Francis y en el departamento de la señora M. Precisamente, y en relación a esto, la señorita Francis me comentó que tenía un dato nuevo. En una estancia cercana a La Negra, una estación ferroviaria del ramal Roca ya abandonada a 12 kilómetros de allí, se habían producido hechos extraños que se conectaban con lo sucedido en su granja, y me sugirió que fuéramos a inspeccionar. Cuando le pregunté de dónde había sacado el rato, respondió: de las tierras raras, el podcast, ¿de dónde más?, me dijo sonriendo. Alguien había dejado la ubicación del lugar por Google Maps, junto con una sugerente frase que remitía a esa tenebrosa entidad cósmica, señalado como uno de los dioses primigenios. En la ciudad de R'lyeh, el difunto Tulú espera soñando. Subimos a la camioneta y llegamos enseguida por la ruta 80. El panorama que vimos era desolador. Era la muerte misma impregnada en todas las cosas, haciendo desaparecer todo vestigio de vida. El casco de la estancia parecía la lápida de un cementerio abandonado. La degradación era tal que se podía oler. Era la corrupción que sucede a la locura. La brisa levantaba la fina capa de polvo, provocando una negrura que amenazaba con cubrirlo todo. Hicimos una pequeña recorrida y encontramos un pozo similar al que había provocado el rayo en la granja de la señorita Francis. De aquella negrura brotaba un hedor acre que hacía imposible respirar. En el fondo del pozo algo parecía moverse, una forma protoplasmática que se contraía y expandía nerviosamente. Esto era lo que provocaba el color que caía del cielo: muerte, locura, corrupción y degradación. Regresamos a la granja en silencio, sin decir ninguna palabra. Aunque no sabíamos lo que nos aguardaba al llegar, ya había tomado la decisión de no subir más episodios al podcast. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 3. Día 5. Dormí muy mal. Tuve pesadillas y cualquier ruido me sobresaltaba. Me desperté sabiendo que no teníamos muchas opciones. La noche anterior, cuando regresamos de la estación La Negra, notamos las huellas de un vehículo que había estado merodeando por la granja. Los que querían ocultar la verdad sobre aquello que llegaba desde el cosmos, sea Omega Lithium o el que fuera, no iban a dejarme en paz. La llegada de meteoritos con su color anómalo representaba una fuerza extraterrestre que se infiltraba en el mundo, corrompiendo las mentes humanas para favorecer el regreso de dioses antiguos o primigenios. El color lo afectaba todo, lo transformaba todo. No había salvación posible. Soy consciente de la insignificancia del ser humano frente a lo vasto y desconocido del cosmos,
y sé que estas entidades superan a la comprensión humana. Durante el desayuno, la señorita Francis me sugirió la idea. Al principio me pareció una locura, pero luego comprendí que no tenía muchas alternativas. Sabía que después de aceptarla ya no habría marcha atrás. Mi vida, tal como la conocía, iba a cambiar para siempre. Había que hacer borrón y cuenta nueva de la investigación. Si mi vida estaba amenazada, nos íbamos a adelantar a los hechos. El primer paso sería que la señorita Francis denunciara mi desaparición. Eso implicaba que debería permanecer oculto por una larga temporada, para lo cual debimos acondicionar un viejo sótano oculto debajo del granero. Mientras durase todo el proceso judicial de presunción de fallecimiento, un procedimiento que establece legalmente el fallecimiento del ausente sin certeza de su muerte, tendría que permanecer escondido hasta que consiguiera un certificado de defunción. En ese momento no pensé en cómo me iba a afectar el aislamiento y el impacto que podía producir en mi ánimo, a pesar de que la señorita Francis se iba a ocupar de mantenerme informado y de proveerme de alimentos y algún rato de compañía. Se emitieron edictos y citaciones en los periódicos y se llevaron a cabo diligencias y allanamientos con la intención de verificar la situación. Pero más allá de eso, y lo que más nos preocupaba, era que sabíamos que había otros que también iban a querer constatar mi paradero. Obviamente, la señorita Francis tenía contactos de confianza en la policía de Barker y el juzgado de paz de Benito Juárez. Gracias a su influencia, se la pudo designar como curadora para administrar mis bienes y se pudieron acortar los plazos legales establecidos. Mientras estuve oculto, pensaba en cómo estaría avanzando la invasión. Meditaba, leía y planificaba todos los días cómo sería el regreso a una nueva vida de manera subrepticia. La lectura me ayudaba a pasar el tiempo. Recuerdo el impacto que me produjo la novela En las montañas de la locura, de Lovecraft, y me imaginaba las peripecias que en 1930 debió sobrellevar el geólogo William Dyer de la Universidad de Miskatonic para descubrir las ruinas antiguas de una civilización prehumana y sus restos fósiles. Pero hubo momentos oscuros en los que perdí la noción del paso del tiempo y llegué a pensar que nunca podría salir de mi escondite. Tuve crisis en las que alucinaba cosas, pensaba en qué habría sido de mi jefe en el Sejemar, mantenía conversaciones conmigo mismo y hubo noches en las que creí recibir la visita del indio Condorí. A veces pensaba que pasaban los días sin que viniera la señorita Francis y temía que enfermara o que algo le hubiera sucedido. Cuando por fin se dictó la sentencia con la declaración de mi muerte, había bajado de peso y una barba tupida me daban un aspecto distinto. Del Emilio Rimini que conocía, solo quedaban las tierras raras. El podcast era el testimonio y legado de su existencia. Ahora podía tener una nueva identidad para intentar comenzar una nueva vida. Desde que oficialmente me declararon muerto, he estado viajando de incógnito, siguiendo el rastro fluorescente de los glóbulos que llegan desde el espacio, hasta que nuevas pistas y testimonios me llevaron a recorrer una de las regiones más inhóspitas del planeta, donde quizás pueda encontrar las respuestas sobre el origen de las razas y seres extraterrestres que poblaron la Tierra con anterioridad al ser humano, los ancestros de los que están llegando actualmente desde el cosmos. Quizá este sea mi último contacto con la civilización tal cual la conocemos. Quizá sea mi último viaje, un viaje del que no tenga retorno. Quizá si sobrevivo, algún día vuelva a publicar mis próximas experiencias. Camino por un continente gélido y blanco, siguiendo el rastro de la expedición científica del Dr. Dyer, desde el monte Erebus hacia el glaciar Bergmore. Avanzo con dificultad envuelto en una nube de tormenta donde la visibilidad es casi nula. La nieve acumulada parece un muro que crece a cada paso que doy. Camino por la Antártida, a través del hielo, el viento y el blanco silencio, en una travesía hacia lo desconocido, en búsqueda de aquellas siluetas gigantescas que se yerguen a lo lejos y que ya comienzo a divisar. Mientras avanzo, mi mente parece perderse en el olvido. Entonces vuelvo a repetir como un mantra las palabras con las que había comenzado esta historia y que me recuerdan quién soy en realidad. Mi nombre es Emilio Rimini, soy geólogo especializado en geomática. En septiembre de 2023
el Servicio Geológico Minero Argentino me encomendó realizar un trabajo de investigación en la localidad de Barker, en el partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Mi tarea consistía en recolectar muestras para evaluar la presencia de tierras raras, nombre con el que se denomina al grupo de 17 elementos químicos que se utilizan en la fabricación de tecnologías y productos informáticos. Avanzo lento, pero sin pausa, en búsqueda de las montañas de la locura. Montañas que parecen precámbricas, con extrañas formaciones en las laderas más altas, grandes bloques cuadrados con paredes verticales y líneas rectangulares con extraños ángulos hiperbólicos. Intento mantener la cordura, aunque a veces vuelvo a perder el sentido de la realidad. Mi mente se transforma en un carrusel de imágenes. La nieve y el frío desaparecen, las montañas se alejan y me veo caminando otra vez entre cuatro paredes, encerrado en el sótano olvidado de una granja abandonada, esperando que algún día, por fin, llegue la noticia de mi muerte. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Epílogo. Luego de algunos años de disputa judicial, el gobierno de la provincia logró destrabar la adjudicación de zonas de explotación de tierras raras en la zona de Barker y Villa Cacique. Con los estudios y datos geológicos presentados por el SEGEMAR, una empresa de capitales privados chinos comenzó a realizar proyectos de exploración y explotación. En virtud del Código de Minería y la Ley Nacional de Expropiaciones número 21.499, y por tratarse de yacimientos de primera categoría, se inició el proceso de expropiación de terrenos y propiedades para la explotación minera. Personal del Tribunal de Tasaciones de la Nación se encargó de establecer los valores objetivos de los bienes inmuebles. Un equipo de tasadores del organismo, compuesto por arquitectos e ingenieros, procedió a relevar una serie de propiedades en la localidad de Barker y Villa Cacique. En medio de este proceso, llamó la atención una granja en particular que, aunque se encontraba abandonada, se mantenía en buen estado. Incluso la huerta presentaba un aspecto ordenado y libre de malezas. Sin embargo, el buen aspecto general contrastaba con un intenso olor acre que desprestigiaba la calidad del aire. Pero lo más llamativo fue que cuando se comenzaron las tareas de demolición y remoción de escombros, encontraron un sótano oculto dentro del granero. Los inspectores constataron que parecía ser una celda o un búnker, que pudo haber sido utilizado como prisión o morada de al menos una persona, ya que había rastros y evidencias que así lo hacían suponer. Decidieron llamar entonces a una comisión policial de Barker para constatar la posible existencia de algún delito. Los efectivos de la policía encontraron una profusa cantidad de libros, mapas estelares y de la Antártida, una gran cantidad de provisiones, alimentos y papeles con anotaciones y extraños dibujos, además de un extraño montículo de piedras en forma cónica. Hallaron también varios informes técnicos de geología y minería con el membrete del SEGEMAR y una credencial con el logotipo oficial del organismo, con el nombre y número de documento adulterados que impedían su identificación. La noticia tuvo escasa trascendencia en la prensa local y a la fecha no se conoce ningún avance o resultado de la investigación.